Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza ONASPO.TV a través de la red, como todos los domingos, los encuentros que van de 9:30 a 10, media hora de comunicación, de intercambio, de información, de primera mano para que usted tenga en cada punto, en cada rincón del país, allí donde de repente nos llega más información que la red. Bueno, ahí está ONASPO.TV. Darío Baldassari, buenas mañanas, ¿cómo te va? Buenas mañanas, me va bien, contento de estar cumpliendo con ese servicio que damos a los afiliados a ONASPO, invitándolos a incorporarse a ONASPO, a cada una de las asociaciones. Miren que en cada pueblo, en cada ciudad, en cada localidad del Uruguay hay una asociación de jubilados y pensionistas, y los jubilados y los pensionistas tenemos que estar afiliados a ONASPO y a las asociaciones. De tal manera que aquellos, fíjate tú que van a recibir este día, el que termine de salir, en nuestra Goma 60, en el cual tiene una cantidad de cosas, pero lo fundamental que tiene, que yo quería ver, era este formulario, que está acá, que permite afiliarse a todos los que reciben, entonces pueden afiliar a ONASPO, lo mandan a Mario Casinone, 1573, que está la dirección acá dentro de este mismo periódico, y por lo tanto, bueno, cómo seguimos creciendo y agrandando esta comunicación que es tan importante con todos los jubilados y pensionistas. Acá usted lo que alguien estaba diciendo, ¿no? Es realmente muy simple, lo recortan, lo envían, pero además esto hay cristalinidad, porque esto está en banco de por medio, que es el descuento, Sí. y está el apoyo a todo esto, ¿no? La gente que dice, no podemos ir a una marcha, no podemos ir a tal lado, no podemos acompañarnos en tal movida que se hace. Bueno, acompañen con esto, también es importante, ¿no? Porque está generando usted también, todos ustedes, lo que es necesario para mantener una estructura que, créame, no es fácil porque es muy costosa y la verdad es que no hace a pulmón. Entonces digo, no nos hace nada el bolsillo, 10, 15, 20 pesos, pero sí colaborar con una causa que es de todo, porque después cuando se logran cosas, como hemos pasado con una vez ayer, nacen de acá, pero ¿cómo se logran? Con contactos que se hacen, hay que hacer traslados, hay que ir a todos lados, hay que tener los espacios de comunicación abiertos, y eso, don dinero manda, y hay que tenerlo. Sí, más en este año, un año tan importante para el país, año de elecciones nacionales, donde todos vamos a votar, porque es un derecho, es una obligación legal, pero además porque es un derecho que tiene un gran valor tener ese derecho, que costó mucho lograrlo, y bueno, tenemos que ejercitarlo, porque el derecho que no se ejercita se pierde, y no podemos caer en algunas reacciones, a veces porque estamos calientes, por alguna razón, enojados, decir no, yo no participo, no, hay que votar, hay que participar, hay que expresarse, porque si no utilizamos los medios democráticos para expresarnos y elegir los gobernantes que nosotros intentamos que tienen que ser, independientemente del partido que cada uno es, esto es libre, cada uno tiene el partido que tiene. Bueno, en este año tan particular, donde nosotros queremos que los jubilados y los pensionistas, que la causa de los jubilados y los pensionistas esté en la conversación, hablando de manera sencilla, directa. ¿Qué quiere decir estar en la conversación? Queremos que los candidatos a la presidencia de la República, a los distintos cargos nacionales, que respondan frente a cosas que nos interesan mucho a los jubilados y los pensionistas. Y ese es el momento, porque los otros días yo miraba unas tomas de televisión de un acto político y había una señora jubilada que de repente decía, ¿y sobre los jubilados qué pasa? ¿No? Eso es muy importante, que en todos lados los jubilados estemos allí planteando, y que con ese sentido es que ONASPO termina el lunes de esta semana, termina de aprobar un documento que lo ha discutido mucho, que es un muy buen documento, que es para presentarlo a todos esos candidatos y para hacerlo conocer a las organizaciones sociales hermanas, a PCNT, a Fútbol, a FOM, en fin, a todos aquellos con los cuales trabajamos desde hace muchísimos años y permanentemente
y que entendemos que deben de estar participando. Es un documento abierto a la consideración y es promover el diálogo, la propuesta, es decir, es un poco introducir a nivel de toda la opinión pública y de los candidatos a los distintos cargos electivos el tema de la seguridad social y ir largando elementos. Y por eso es que en esta semana que han empezado las asambleas regionales, está allí también llevando a todos los rincones del país de manera orgánica ese documento para recibirlo, leerlo y valorarlo en cada una de las asambleas regionales, porque con esos documentos van a ser las reivindicaciones que vamos a estar levantando frente a los candidatos, como decía, a la elección nacional, a los distintos cargos. Por eso es que también se necesita para todo eso, porque tenemos que estar, y para estar hay que tener los recursos humanos y materiales que nos permitan, digamos, colocar la reivindicación de los jubilados y los pensionistas, que si no lo hacemos nosotros, siempre sentimos que hablan, pero en general hablan mal, que no se entiende bien cuál es el mensaje, y al final nunca sabemos bien qué va a pasar con nuestras reivindicaciones. Por eso es una oportunidad en la cual, como hemos crecido como NAPU, hemos crecido las asociaciones que integra UNAPU, ha crecido la presencia de UNAPU a través de este medio, de esta audición, de televisión para el interior del país, pero a través de las audiciones radiales, a través de este periódico que mostrábamos hace unos momentos, bueno, seguir avanzando en la dirección de hacer que las reivindicaciones, que los derechos que tenemos los jubilados y pensionistas, que los tenemos por convención internacional, por lo que dice la resolución de Naciones Unidas, la Convención Interamericana, el artículo 165 de la Constitución de la República, las leyes que corresponden, bueno, con todo eso, ¿cómo hacemos para que todos sepamos que los jubilados y pensionistas tenemos derechos y que tenemos que ejercitarlos, y que para que ello sea posible tenemos que actuar organizadamente y plantear nuestros problemas? Qué desafío el que no leyendo acá el diario, dice en el medio, en una frase: las personas mayores tenemos derechos, debemos conocerlos y ejercerlos, ¿no? Dos palabras que no son nada fáciles, ¿no? Primero, conocerlos. Yo estoy seguro de que mucha gente, muchos adultos mayores desconocen sus derechos, y bueno, ni pensar en ejercerlos, ¿no? Sí, sí, que son muchos, y que a veces no sabemos que hay derechos que tienen que ver con nuestra vida diaria, que son derechos que están consagrados por las normas legales y constitucionales en el país. Y claro, para eso tenemos que seguir adelante unidos, porque unidos, como siempre decimos, podemos. Somos una fuerza integrada por adultos mayores, pero que si nos ponemos claros con un discurso que todos estemos golpeando en el clavo y no en la herradura y en las mismas reivindicaciones, podemos hacer un gran ruido en este año tan importante. Hoy me acordaba de vos, Daniel, porque en estos días me tocó estar en la cobertura con el director de movilidad de la Intendencia, hablando de accesibilidad del transporte. Y pasa también en el interior. Quizás en el interior se sea más campechano el hecho de decir: sube una persona mayor, sube una persona con discapacidad y le cedemos un asiento por esa impronta que tenemos afuera, ¿no? Pero Montevideo de repente es complicado. Entonces yo pensaba en voz alta hoy, ¿qué tan lejos estamos de, hablando de derechos, ¿no? Nos tienen que colocar un sticker en los asientos de los ómnibus para hacernos dar cuenta de que tenemos que darle asiento a uno que necesita. Como sociedad nos falta tanto llegar, Daniel, a no tener que colocar esos carteles que por sí solos nos cuentan la impronta de decir: bueno, sube un auto mayor, yo le tengo que dar asiento, porque la ley es así, no me lo tienen que escribir en una frase. ¿Estamos lejos, Daniel, o esto es un empujón para avanzar también? Yo creo que es un problema cultural que tenemos que machacar y además ejercitarlo. Y hablando de asientos reservados para los adultos mayores no tienen que esperar
que alguien se levante, sino que tienen que pedirle, Señor, ¿me permite? Señora, ¿me permite? Joven, ¿me permite que me voy a utilizar ese asiento que está reservado para mí? Digo, porque también eso tiene mucha importancia, ayudar. El callarse también, ¿no? Claro, porque aunque miren para afuera, ¿no? No se duerme, pero lo importante es decirle, ese asiento es mío. Hay muchos dormitorios que son. Hay que acostumbrarnos de todos los lados a exigir los derechos al tiempo de saber que también los demás tienen derechos y que donde terminan nuestros derechos empiezan los demás. Y respetarnos entre todos es muy importante. Daniel, ¿y el Estado qué papel juega en todo esto? ¿Nos reconoce los derechos a los adultos mayores o es el Estado el que está en el medio primero? Y el Estado tiene la obligación, por práctica, por normas, de que tiene que hacer cumplir las leyes y los reglamentos que el propio Estado ha emitido, o el Parlamento, o la Junta Departamental del departamento que corresponda, o el gobierno departamental, o sea, el intendente, y luego hay que controlar, porque de nada sirve poner normas y después no se aplican, y empezamos a tener montañas de papeles en las cuales están las normas escritas, pero no se cumplen. Y el problema es poner el énfasis, el acento en hacer cumplir las normas y cumplirlas. Yo creo que nosotros tenemos que también dar el ejemplo, para eso hemos vivido más que los demás, que los más jóvenes, y ceder los derechos cuando corresponde también a otra cosa. Hablando de ceder, a veces, ¿cómo explicarlo, no? A veces sin quererlo, pero el adulto mayor en alguna manera también ha sido, en su mayoría a veces, no digo culpable, pero ha cedido sus derechos, no los ha reclamado en su momento, ¿no? Claro, lo que insistimos siempre, ¿no? No alcanza con que estén escritos en un papel, hay que ejercitarlos. Y eso me parece tan sencillo que hay personas, que los adultos mayores, que lo hacen, que subir el otro. Hay un asiento que es para los adultos mayores, que hay un papelito, como tú decías, que dice más de 60, ¿no? Lo que la persona tiene que hacer es hacerle saber, si es que viene la persona de menor edad, hacerle saber, por favor, me permites, de buena manera, me permites que voy a utilizar ese asiento que está indicado para mí. Que también eso alcanza, no alcanza, porque a veces en horarios picos los ómnibus van llenos y 2, 3 asientos que se reservan no alcanzan. Pero es lo mismo que una señora embarazada, con un niño chico en los brazos, etcétera, etcétera, que hay que tener esa actitud de que el que está en mejores condiciones tiene que surgir, tener atención y surgir de dar solidariamente, actitud. hay que tener actitud y dar solidariamente lo que otro está en condiciones, porque no es solamente venir sentado o parado, el tema es que los ómnibus, si uno no se agarra, te clava la cabeza por el parabriso, te tira para el fondo. Me ha pasado así, hay accidentes siempre, o sea que es un gran tema. Y hablamos de los ómnibus, pero podemos hablar de las colas para comprar cosas, para pagar distintas necesidades que hay que hacer. Es decir, hay que en general, yo creo que es un tema que lo tenemos que incorporar decididamente, de que debe ser un valor del uruguayo el tener esa actitud, ¿no? Que además luego nos caracteriza, por eso todos estamos mejor, porque además todos vamos a llegar. A eso te iba a decir. Aquí yo quiero el asiento de mañana, bueno, yo voy a precisar ese asiento. Exactamente. Y cuanto mejores condiciones haya, mucho mejor. Tú fíjate, qué importante es cuando las intendencias empiezan a hacer esas bajaditas en la vereda, la rampa, para que los adultos mayores, aquellos que, no solamente los adultos mayores, porque hay muchos jóvenes que usan ruedas, etcétera, etcétera, o que circunstancialmente pueden estar con un instrumento de esa característica, y todo eso va remando en la buena dirección de tener una convivencia mucho más respetuosa y más feliz para todos.
La pausa, Daniel, seguimos conversando esta mañana, que está realmente linda para charlar, para compartir con todos ustedes. Imagino algunos ya en plena actividad, tomando mate, preparando el almuerzo, que van a fumar, ¿no? Otros ahí viendo qué van a hacer, la feria, en fin, todo. Seguimos un ratito en la voz de ONASPU. Vamos a escuchar ahora y ver nuestras redes sociales, donde siempre hablamos la página de ONASPU y las cortitas que tiene ONASPU, ¿no? Esas cortitas, la información que usted tiene que saber, que por ahí desconoce, bueno, de esta manera se las presenta nuestro compañero Rodrigo Marzano, que tocamos con ONASPU TV a través de la red. A raíz del incremento de jubilaciones y pensiones, cambian algunos topes para dichas prestaciones. Por ejemplo, para acceder al plan Ibirapitá, el tope pasó a ser de 33.282 pesos. Otra modificación es para la operación Milagro, que pasa a ser de 41.540 pesos. Por último, la vivienda, 13.263 pesos. Compañeros, ONASPU actualizó su página oficial y ahora ingresando a www.onaspu.com podrá tener acceso a todo el contenido informativo que usted pregunta, que usted quiere saber. Allí tiene, por ejemplo, también ONASPU TV, un sector destinado a todos los videos que se han subido hasta el momento y podrá ver también anteriores y los de la actualidad. Otra opción es el diario digital, que a su derecha podrá tener acceso al diario que se va subiendo mes a mes para que usted esté siempre informado, porque ONASPU somos todos. Segunda parte de ONASPU TV aquí en la red. Hablamos en la primera parte básicamente de los derechos, ¿no? Que está bien y lo vamos a seguir haciendo de aquí en más, porque nos parece muy importante conocerlos, Daniel, ¿no? Porque conocerlos y ejercerlos a veces no es tan fácil ejercerlos si no se conocen los mismos, ¿no? Eso es fundamental, el conocimiento de los derechos que tenemos es fundamental para todas las personas, en particular para el adulto mayor, que muchas veces tiene derecho y no sabe que los tiene, ¿no? Y no sabe, por lo tanto, reclamarlos. Y a veces no se siente con derecho, parecería que ser viejo impide ello, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que empoderarnos, como se dice ahora, o sea, tomar para nosotros mismos esos derechos que están establecidos en la Constitución de la República, artículo 195, recomiendo su lectura, las leyes correspondientes, las normas internacionales que tienen que ver con Naciones Unidas en cuanto a los derechos humanos, y también la Convención Interamericana que la aprobó la OEA, que tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que allí hay un conjunto de derechos que están estipulados en ese texto de esa convención. Claro, si hay mucho texto aprobado, mucho papel amontonado, pero luego no peleamos para que eso se aplique y se respete, no ganamos mucha cosa, ¿no? Es importante tenerlo escrito, pero es importante trabajar para que esos derechos se apliquen efectivamente. Montevideo e interior. En todo el país, porque problemas tenemos, porque si bien en Montevideo podemos decir que por distintas razones se da más algunas situaciones, el interior tiene otros problemas, que es del estar muy lejos de los centros, el de tener, como ha ocurrido a veces, accidentes que han costado la vida a adultos mayores, en fin, es un problema nacional. La lejanía también. Sí, la distancia de los centros, ¿no? Porque siempre la cercanía muchas veces hace de que las autoridades están más cercanas, que existe un mayor control, etcétera, etcétera. Y también dentro, porque uno no sabe lo que puede ocurrir al interior de cada casa y de cada familia, y a veces ahí también tenemos problemas. Qué lindo que los nietos en las escuelas se les hable de estos derechos, ¿no? Para que también, de alguna manera, esa generación comience a efervecer, ¿no? Yo creo que es importante que se sepa de que acá tenemos que transmitirle a las nuevas generaciones cómo está constituida la familia,
la sociedad, cómo son, digamos, ese proceso que venimos a la vida, que somos niños, que luego nos formamos, que estudiamos, que somos jóvenes, que trabajamos, que vivimos, que disfrutamos de muchas cosas, pero que llega un momento que siempre vamos a ser adultos mayores en algún momento de la vida y que vamos a precisar en un mundo que además cambia, con una expectativa de vida cada vez mayor, etcétera, etcétera, muchos de esos derechos consagrados que todos tenemos que ejercitarlos. Y muchas veces esos derechos son también para los niños, aquellos que tienen necesidades por algún problema o simplemente por el hecho de ser niños y que deben de tener la mayor protección posible junto a las personas mayores que tienen también necesidad de una mayor protección. Adultos son los más débiles. Adultos mayores que enseñaron en el transcurso de su vida a independizar a sus hijos, a sus nietos, que fueron independientes, pero que terminan por un tema biológico, normal, siendo dependientes de mucha gente. Sí, yo creo que es la dependencia, qué tema ese que no es fácil, sí. Porque toca la intimidad también de cada uno, ¿no? Sí. Depender de alguien, el autoestima alguna vez no está preparada para eso. Sí, yo creo que es un problema de entender mejor cuáles son las relaciones entre los seres humanos, que tiene que ver con eso justamente, ¿no? De cómo cada uno tiene sus propios derechos y que nadie tiene derecho, valga la redundancia, a de alguna manera impedir que esas personas se realicen. Y a veces hay esos problemas que son lamentables y que tenemos que trabajar para que eso no sea así, porque va de hacer eso, va a contener una sociedad mejor, más justa, más digna, más respetuosa, donde todos nos reconozcamos por las cosas positivas que hacemos y no por aquellas que van contra la sociedad y generalmente contra los más débiles. Cállate abuelo, el que sabes abuelo, papá ya viviste, papá otra vez con lo mismo, abuela, bueno, siempre con la misma historia, ya pasó, es otro mundo. Aprender a escuchar un poquito más, ¿no? A ser tolerantes, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos que ser tolerantes con los adultos mayores y a su misma vez los adultos mayores tenemos que ser tolerantes con los jóvenes y los niños. Está bueno eso, porque estás haciendo una mea culpa que está bueno eso. Sí, reconociendo claro, porque hay que saber que uno fue niño, que fue joven, que muchas veces, en fin, no tuvo en cuenta lo que le dijeron los mayores y tuvo problemas por eso de repente. No en cuanto al plano de la idea, que cada uno tiene derecho a formarse la idea que corresponde, que entienda que son las mejores, sino en cuanto a la vida, ¿no? La vida. Y eso también tenemos que tener en cuenta, es decir, además porque nadie tiene todo sabido, y por lo tanto nadie puede ser, yo porque soy adulto mayor, tengo que imponerle a un joven, a un niño, tal cosa, no. Tenemos que enseñarle, tenemos que mostrarle, tenemos que, con los mejores modales posibles, llegarle aún a aquel niño que a veces aparece, o aquel joven que aparece como más rebelde, como más esquivo, a tener una relación humana entre un adulto, con un adulto mayor, con los padres, los abuelos, los hermanos. Hablando de política, Daniel, hoy decíamos, cuando se le habla, por ejemplo, hablamos de que la cantidad de jóvenes que van a votar por primera vez en las internas, que es un buen síntoma, también el adulto mayor, hacerle saber a ese joven que cuando no había esa oportunidad de urnas, qué mal se pasó en el país, cuánta gente la pasó muy mal, ¿no? Ese tipo de transferencias también son muy valederas, ¿no? Son muy valederas y muy importantes, más en un país donde todavía eso no se ha incorporado a la educación formal. ¿Debería? Por supuesto, por supuesto. Y por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirle a las nuevas generaciones
que no vivieron esa situación, que no la conocen, cómo era, no hace muchos años atrás, hace muy pocos años atrás. ¿Cuántas eran las dificultades que hoy están superadas y que hoy hemos logrado avanzar? ¿Para qué? Para autosatisfacción, para decir que algunos fueron mejores que otros. No, para saber que conquistar derechos supone esfuerzos, para saber que conquistar derechos supone tener paciencia, pero también ser porfiados en pelear por aquellos derechos que entendemos que son los que tienen que haber y que son los justos. Y todo ello lo tenemos que impulsar y desarrollar, porque somos los adultos mayores los que tenemos esa responsabilidad, por otra parte. Ser respetuosos, para que nos respeten, y además siempre hay una forma de llegar a un nieto, o a un hijo, o a un hermano, o a un tío, o lo que fuera, ¿no? Digo, siempre hay un camino, siempre hay que buscarlo, hay que tener paciencia. Ha sido un gusto, como todos los domingos, sin duda hemos pasado muy bien para todos ustedes el reencuentro, el próximo domingo a las 9:30 para compartir otro programa más. Estamos cerca de los 100, Daniel, atención que va a haber algo muy especial, va a haber un cambio importante, en todo sentido. Y llegamos al año y medio. Año y medio. ¿No? Nos van a tener que seguir soportando nosotros, ¿no? Sí. Del año está. Sí, señor. Exactamente. Nos van a tener que seguir soportando nosotros, ¿no? Pero va a haber una serie de cambios importantes que ustedes van a poder notar en serio, ¿no? En muy pocas semanas, 100 programas ONASPO TV para ustedes, por ustedes y para la mejor calidad de vida de cada uno en cada uno del país. Hasta el domingo.